Hola, muy buenas. Bienvenidos, después de mucho tiempo, a Neuropsicocosas. Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de la neuroeducación. Vamos a hablar de esta disciplina que desde luego resulta polémica. Vamos a intentar ver si realmente es una disciplina como tal o si realmente es otra nueva situación en la cual se le ha puesto algo que ya conocíamos, la palabra neuro delante para darle más entidad. Vamos a tratar de entender de dónde viene este concepto de neuroeducación y qué pros y contras tendría el asumir su existencia como una disciplina legítima. Y si realmente, como digo, es algo que puede cambiar nuestra forma de entender la educación y los aprendizajes. También, como no, de formación profesional, me plantearé qué tiene que ver la neuropsicología en todo esto y si nos puede aportar alguna cosa. Y por supuesto le daremos una pequeña vuelta, tal vez algo filosófica, a algunas de las ideas que se propugnan hoy en día como novedosas de la neuroeducación, como son el pensamiento crítico o fomentar la actitud activa, y descubriremos que seguramente sean algo que tiene ya cientos de años. Con todo y con esto, vamos con la neuroeducación. Bueno, pues vosotros lo pedisteis. Hace ya casi año y pico largo, hice una encuesta preguntando de qué queríais que fuera este episodio número 9. Si queríais que hablase de atención temprana, de política y cerebro. Y al final os decantasteis, los que votasteis, por hablar un poco de la neuroeducación. Y es ahí donde nos vamos a dirigir. Lo que pasa que sí es cierto es que ha pasado año y medio, como decía. Es que han pasado muchas cosas entre medias. Y es un tema que tenía ganas de abordar porque he puesto alguna vez en redes sociales que tenía alguna conferencia respecto a la neuroeducación y respecto a la neuropsicología y madre mía, mucha gente se me ha echado encima sin siquiera saber cuál es mi real opinión. Escuchemos la voz de los super tacañones. Y eso es un poco la que voy a expresar aquí, intentando basarme también en evidencia científica, para darle una vuelta a esto de la neuroeducación y si tiene sentido o no lo tiene. Así que si ya vas a saltar directamente con el cuchillo entre los dientes para decirme que la neuroeducación no existe o que es la panacea, espérate a ver el vídeo entero y luego me dices si opinas como yo. Bueno, el primer punto sería plantearnos de dónde viene esto de la neuroeducación. ¿Cuándo empieza a hablarse de juntar el cerebro y de añadirlo a los aspectos que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje? Si buceamos en el tiempo, si nos vamos un poquito hacia atrás, nos encontramos con un concepto que ahora se utiliza un poquito menos, que es el concepto de neurodidáctica. En 1988, Gerhard Friedrich y Gerhard Price hablaron un poco de ese concepto de la neurodidáctica como un método para conectar el conocimiento que iba viendo sobre el cerebro a lo que era el componente del aprendizaje. Cómo lo que íbamos entendiendo de cómo funcionaba el cerebro podía ser algo que se pudiera volcar en mejorar las diferentes prácticas educativas. Ahí un poco empezó la idea de intentar ver lo que la neurociencia nos aportaba del cerebro y plantearnos si ese conocimiento, sobre todo del neurodesarrollo, podría ayudarnos a cambiar la forma en la que tratamos de enseñar diferentes aprendizajes, como puede ser, por ejemplo, la lectoescritura o diferentes contenidos que tal vez tendrían que adaptarse a diferentes momentos del ciclo vital. Mucho más adelante, en el tiempo, en 2017, tenemos a un investigador español, Francisco Mora, que escribió un libro precisamente sobre la neuroeducación y que es uno de los grandes defensores de esta idea de una disciplina que se encargue de canalizar los conocimientos de la neurociencia hacia el ámbito educativo. Parecería que es algo relativamente nuevo, como digo, como si fuera el inicio de una próspera relación, ¿verdad?, entre lo que es el avance en la neuroimagen, en el conocimiento del neurodesarrollo y en cómo tenemos que amoldar los aprendizajes. Pero lo cierto es que no hay muchos cambios en las últimas décadas en base a este conocimiento posible que comenta Francisco Mora, sino que simplemente sabemos cosas de las relaciones entre el cerebro y el aprendizaje que no estamos llegando a poder aplicar. De eso ya hablaremos al final del vídeo. La cuestión es que, al final, la neuroeducación es eso. Es un intento
de la comprensión profunda de cómo aprendemos, de cómo se modifica el cerebro en los aprendizajes y tiene como eje principal la neuroplasticidad. Ahora, que esto sea un conocimiento nuevo o no, es algo que vamos a debatir ahora. En un primer punto, habría que plantearse qué tiene de bueno este abordaje de las neurociencias hacia la educación. Recordad, ya lo hablamos en vídeos anteriores, los grandes avances en la neurociencia parecen ir entrando en cada una de las disciplinas para darle una vuelta a todo lo que se supone que sabemos y tamizarlo un poco con esos conceptos cerebrales. La cuestión es que muchas veces no consiguen aportar nada nuevo o nada aplicado, sino simplemente dan alguna explicación de fenómenos que ya conocíamos. En el caso de la neuroeducación, sí es cierto que entender el neurodesarrollo e intentar llevarlo a la práctica educativa puede facilitar el entender cómo se producen algunos aprendizajes y qué dificultades pueden existir en según qué perfiles para adaptar de alguna manera la forma de enseñar. Eso nos lleva a una idea que no es nueva de ahora, pero parece haber cobrado bastante relevancia a raíz de esta idea de la neuroeducación, que es la de personalizar los aprendizajes. Es obvio que no todos tenemos la misma forma de aprender, y esto lo digo saliéndonos de lo que serían esos perfiles en los que hablamos de alteraciones en el neurodesarrollo. No todos tenemos la misma forma de aprender y por tanto sería deseable que hiciéramos adaptaciones a las formas de aprender. Claro, luego esto se lo cuentas a los docentes con 50 alumnos por clase y te dicen, a ver qué adapto yo si no tengo tiempo ni para ir al baño. Tienen 51 alumnos en 2 aulas. Eso es un poco irregular, porque está prohibido tener 26 alumnos en un aula. Y 5,5. 25 alumnos y medio por aula, que no 26, que sería donde ahí estaríamos en la zona ilegal. Ahí tiene el medio. Niño. Con la neuroeducación también viene de camino, viene unido también la aplicación de nuevas tecnologías y el impacto que las nuevas tecnologías tienen en el cerebro y en el neurodesarrollo. Claro, si hubiera grabado este vídeo hace 3 años, no hubiera hablado de ChatGPT y de la inteligencia artificial, pero obviamente todas las inteligencias generativas también tendrán su importancia en la forma en la que vamos a aprender. No en vano, la tiene hasta en mis alumnos de TFG y TFM, que la mitad de las veces ya pasan todo por ChatGPT antes de mandármelo. Me hice adicto a ChatGPT, todo el tiempo uso ChatGPT. Bueno, va a cambiar mucho la forma de aprender y ahí también puede ser que la neurociencia y cómo el cerebro se adapte a este nuevo funcionamiento del mundo digital tenga relevancia. No podemos decir que todas estas ideas sean ni nuevas ni tampoco sean lo único que hablar de la neuroeducación nos traiga. Muchas veces nos encontramos con una simplificación excesiva. Cuando hablamos de neuroeducación, a veces nos quedamos solo con el término neuro, solo con el cerebro, y parece que le ponemos todo al cerebro como relevante. Y eso nos lleva a errores muchas veces de concepto, tratando de explicar que un niño o niña no aprenden porque su cerebro no está preparado para aprender. Y ahí debajo hay muchas etiquetas diagnósticas bastante grandes que recogen a muchos niños que no es que no sepan aprender, es que no sabemos cómo enseñarles, que son cosas muy distintas. Busca, nosotros buscamos, vosotros buscáis y ellos... Además, aunque la neurodidáctica venga desde 1988 ya teniendo un cierto sentido, la neuroeducación no tiene tanto recorrido y por tanto las ideas y conceptos que tienen poco recorrido también suelen tener pocas investigaciones a favor y poca robustez en cuanto a evidencia científica. Por eso, hablar de la neuroeducación como una panacea que viene a cambiarlo todo es un tanto arriesgado porque no hay estudios que demuestren que ciertas prácticas basadas en el funcionamiento del cerebro vayan a mejorar significativamente la práctica educativa que tenemos hoy en día, simplemente porque muchas de las cosas que propugnan desde la neurociencia ya las sabíamos desde la psicología cognitiva y la psicología educativa. Obviamente esto nos lleva también a ese reduccionismo biológico que acaba entendiendo a los niños y niñas que tenemos delante como simples cerebros a los que hay que dotar de información. Y hay una pequeña parte ahí de fondo de cierta optimización muy vinculada al sistema económico en el que estamos, que busca que podamos enseñar de forma más eficiente y más rápida muchos contenidos para tener niños formados mucho antes, de forma óptima, optimizada, como si la clave de ir a la escuela fuera simplemente meter contenidos en un cerebro. Y mucho me temo
que el conocimiento no es meter contenidos en un cerebro, sino que es aprender a organizarlos, a entenderlos y a reflexionar sobre ellos. Pero eso lo vamos a ver después. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. Por tanto, aquí me pongo un poco el disfraz de crítico cuando hablo de la neuroeducación, porque creo que es cierto que hay mucho que aportar y que añadir desde la neurociencia a cómo funciona el neurodesarrollo, pero lo que vamos viendo en el neurodesarrollo choca de forma frontal con cómo funciona el sistema educativo actualmente. El educativo y, por supuesto, el que está por encima, el sistema económico que lo regula. Por tanto, muchas de las ideas que tenemos sobre cómo tenemos que enseñar chocan con los medios y recursos que se tienen para poder hacerlo. Y eso es un gran problema. Hay que tener en cuenta que las relaciones entre educación y cerebro se llevan estudiando ya décadas. Hay un estudio, concretamente un artículo de revisión de John Brewer de 1997, que hace referencia al puente que tiene que unir la educación y el cerebro. Y aquí viene el punto en el que yo estoy de acuerdo con muchos compañeros cuando dicen que lo que la neuroeducación propugna ya se hablaba antes. Brewer lo que comenta es que el puente entre educación y cerebro es un puente muy largo y que hemos construido muy bien en las últimas décadas, 50, 60 años, la parte que conecta la educación con la psicología cognitiva. Esa parte está bastante bien construida porque tenemos preciosos modelos del funcionamiento atencional, del funcionamiento del lenguaje o de la memoria que pueden ser relevantes y útiles para la enseñanza. Hay otra parte del puente que decía Brewer que no tiene tanto recorrido ni está tan cimentada, que es la relación entre el cerebro y la psicología cognitiva. Claro, eso decía Brewer en 1997. La idea de que entender la plasticidad, entender la sinapsis, todo lo que vamos entendiendo de cómo funciona el cerebro, no acaba de encajar o no acababa de encajar muy bien todavía con la psicología cognitiva. Bien, sin embargo, aquí es donde yo rompo una lanza a favor de la disciplina en la que yo me muevo, que es la neuropsicología. Al final, la neuropsicología tiene el papel de relacionar ese componente cognitivo, de la psicología cognitiva, con ese componente cerebral, con el neurodesarrollo. Y este puente, la unión entre cerebro y psicología cognitiva, es lo que sí podemos considerar que va siendo la nueva aportación que se está haciendo en el campo educativo desde el conocimiento de la neuropsicología, desde la evaluación del perfil cognitivo y desde entender cómo diferentes redes cerebrales van formándose durante el desarrollo y posibilitando la consecución de ciertos aprendizajes, posibilitando que seamos capaces de abordar ciertas tareas o no, en función de cómo interaccionan esas redes, de manera que a lo mejor hay tareas como pueden ser el aprendizaje de un segundo idioma o tareas como la lectoescritura que pueden estarse planteando demasiado pronto para cerebros que no tienen sus redes aún del todo formadas. Y esto no es una cosa inocua, un simple lo intentamos y si no sale, no sale. No hablamos de cerebros, hablamos de niños y niñas con personalidad y que no son tontos. Cuando les exponemos a algo que supera con creces su capacidad cognitiva, lo que suelen sentir es una tremenda y profunda frustración. Y esa frustración, esa dificultad para llevar a cabo tareas que a lo mejor sus compañeros de alrededor sí pueden llevar porque están en otro punto evolutivo a nivel de neurodesarrollo, lo que va a provocar es una bajísima autoestima y una sensación de fracaso que les puede acompañar durante toda la parte educativa. Por tanto, es muy importante intentar integrar este conocimiento del desarrollo cerebral y la función cognitiva porque ahí puede estar la clave de cómo organizar mejor el abordaje de los aprendizajes. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. En esta última parte del vídeo me voy a centrar más en lo que sería el pensamiento crítico y en esta participación activa que se demanda desde la neuroeducación como si fuera algo que hubiera aparecido ahora. Después de analizar el cerebro con neuroimagen nos hubiéramos dado cuenta de que hay que fomentar un pensamiento crítico y de que hay que fomentar una participación activa del alumnado para que aprenda. Pues eso no es exactamente así. De hecho, si me forzáis mucho, os diría que todo el tema de la participación activa y la reflexión no viene ni siquiera del 1500 ni del año 1000. Viene ni más ni menos que de Sócrates. Oye Sócrates, ¿cómo hizo Platón para adelgazar? Solo sé que no cenaba. Y es precisamente Sócrates uno de los grandes defensores de la idea de que a la hora de enseñar hay que hacer reflexionar.
No es una cuestión de enseñar contenidos al estilo sofista e ir tratando de decirle al alumno que tienes delante lo que es verdad y lo que no. No es una guía continua, sino que es una guía para fomentar el pensamiento. Y no es algo, como digo, que quedase en la antigua Grecia, sino que se extendió después mucho más adelante. Ya el mismo Platón lo decía en la República cuando hablaba de la importancia, en esta obra, de ir enseñando a aquellas personas que iban a dedicarse a diferentes puestos en la sociedad y concretamente de intentar elevar a los puestos de mando a los filósofos por ser las personas que habían sido capaces de reflexionar sobre lo que era la verdad y sobre el maravilloso mundo de las ideas que él planteaba. Obviamente yo no voy a entrar en el mundo de las ideas, pero sí voy a decir que ya lo decía Jean-Jacques Rousseau cuando hacía referencia en el Emilio a que la educación tiene por objetivo conseguir individuos autónomos, guiar al niño o a la niña para que sean autónomos y puedan valerse por sí mismos en sociedad. Precisamente por eso, muchos autores previos a todo esto de la neuroeducación, incluso de la psicología cognitiva, ya propugnaban la idea de hacer una enseñanza algo más socrática, una enseñanza en la que se pusiera un punto de pensamiento activo y crítico en los niños y niñas, de manera que se les hiciera reflexionar sobre las cosas que les rodeaban. Claro, obviamente eso es un tanto molesto, porque un niño que reflexiona es un niño que pregunta. Y un niño que pregunta está demandando respuestas muchas veces que se salen de la trazada habitual o se salen de un currículo completamente cerrado. Y por tanto a veces es molesto. ¡Silencio! 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 Quizá eso sea la clave, como dicen algunos autores, de que tengamos luego una población seguramente con más capacidad democrática y con más capacidad de debate. Como diría la filósofa Martha Nussbaum, el debate bien llevado humaniza al oponente. Esta idea del pensamiento socrático en el aula tiene muchísimo tiempo y podemos remontarnos a Friedrich Pestalozzi, un pedagogo suizo, que se planteó precisamente que la memorización en el aula de manera sistemática y pasiva era algo que no permitía realmente a los niños desarrollar su intuición y su pensamiento crítico. Es algo que ya se comentaba, como digo, en el siglo XVIII, algo a lo que también señala la iniciativa de Friedrich Froebel, que creó el primer kindergarten o primera educación previa a la educación primaria, una educación infantil donde de nuevo, al margen de un aprendizaje de un currículo cerrado y sistemático, se promovieran todo ese tipo de situaciones en las cuales se pudiera experimentar, dar salida a la curiosidad y plantear dilemas en la etapa correspondiente infantil que permitieran soluciones creativas. Es algo que otros autores posteriores fueron llevando a cabo en un intento de implicar esa parte socrática, esa enseñanza mucho más activa y reflexiva, que podía también fomentar después ese desarrollo del pensamiento crítico. Obviamente, hay otros psicólogos más conocidos como John Dewey también que llevaron a Estados Unidos esta idea de esa enseñanza mucho más socrática, mucho más abierta a la reflexión, que obviamente choca muchas veces con el currículo académico. Pareciera que ahora con la neurociencia el pensamiento crítico es algo que hemos descubierto a raíz del desarrollo del lóbulo frontal o de las etapas piagetianas del desarrollo, pero la realidad es que siempre se ha planteado la idea, como decía antes, desde el propio Platón hasta el propio Sócrates, de que la enseñanza tiene que ser una guía para aprender a pensar y no para enseñar lo que se debe de pensar. Por tanto, desde este punto de vista, las ideas que a veces se pone la neurociencia por delante, como esa idea del pensamiento crítico o de la participación activa, pues no resultan algo que se haya comprendido a raíz de entender cómo funciona el cerebro, sino que simplemente se da una explicación de qué mecanismos cerebrales pueden estar ayudando a estos procesos, cuándo se pueden intentar trabajar, pero también a veces con el error de pensar que no se pueden trabajar antes de que ciertas áreas del cerebro funcionen, cuando realmente un niño pequeño puede tener capacidad para resolver dilemas muy diferentes. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. Así pues,
Con este vídeo lo que hemos planteado ha sido un poco la idea de que la neuroeducación pues realmente tiene muchas cosas ya cogidas de otras disciplinas, no ha brotado de la nada como un nuevo conocimiento que parte de cero, y que eso que ha recogido es gran parte de la psicología educativa y psicología cognitiva del siglo pasado, de la etapa final del siglo pasado, y también muchos dilemas filosóficos e ideas filosóficas que han estado puestas en la educación. Es decir, mucho de lo que la neuroeducación nos está tratando de explicar desde el cerebro ya lo conocíamos antes. Sin embargo, también hay que decir que obviamente el desarrollo de las técnicas de neuroimagen y de otro tipo de técnicas, como puede ser la propia neuropsicología como disciplina, han permitido entender las relaciones entre ese neurodesarrollo y los aprendizajes, lo cual también nos facilita bastante y en gran manera el entender cómo adaptar algunos contenidos o de qué manera adaptarlos cuando tenemos alguna alteración del neurodesarrollo. Y eso obviamente también se puede llevar, también puede permear en dirección hacia el conocimiento que tenemos de cómo se aprenden las cosas. Sin embargo, esto al final es algo que hay que saber adaptar a un entorno que es muy rígido por todo el tema económico y que también es un entorno que, como hemos ido viendo en el vídeo, es poco amigo de las humanidades, cuando las humanidades como disciplina resultan algo muy relevante para el aprendizaje precisamente de ese pensamiento crítico y de esa participación activa en el entorno. No puedo terminar este vídeo sin hacer alguna recomendación de un libro, y en este caso, pues siguiendo la idea con la que he ido acabando, el libro que recomiendo es este libro de Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, un libro que habla de una parte también educativa, pero también política y social, la idea de por qué la democracia necesita de las humanidades. Este libro obviamente tiene cierto sentido cuando volvemos a la polémica de hace unos años en la cual se hablaba de la eliminación, ¿no?, de la filosofía del currículo académico y de los últimos años de formación educativa. Realmente la filosofía y las humanidades sí pueden considerarse inútiles desde el punto de vista económico. Sin embargo, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del autoconocimiento y desde el punto de vista social y de las interacciones humanas, no son para nada accesorias. De hecho, seguramente, y sigo lo que dice Martha Nussbaum, muchos de los problemas que tenemos hoy en día a nivel de democracia y de interacción humana se deben precisamente a que no estamos ayudando a los niños y niñas a ser pensadores autónomos y críticos. Y eso es algo que hoy en día va a tener todavía más importancia con la cantidad de información poco contrastada que va a surgir continuamente y que nos hace tener que decidir qué es lo que creemos que es correcto y lo que no. Sin un pensamiento crítico no tardaremos en caer en cualquier corriente de pensamiento impuesta que nos lleve a ser seguramente radicales o fanáticos de algo en lo que ni siquiera nos hemos parado a pensar qué significa. Así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo. Podéis compartirlo si os gusta por redes, podéis darle a me gusta y también podéis poner comentarios. Yo entiendo que seguramente haya suscitado algo de polémica, porque mi punto de vista sobre la neuroeducación es un punto mixto. No le voy a vender fuego a todos los neuroeducadores, pero tampoco voy a decir que no haya un camino de información nueva que aportar. Sea como sea, encantado si hacéis comentarios no destructivos y os contestaré con muchísimo gusto. Así que poco más, nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis, salud y neuropsicología. Madre mía, me van a matar todos los profesores.